Día 274. Libro de Reyes. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? En Reyes se ve un fenómeno extraordinario, una preocupación por los datos históricos exactos, que hace que esta obra sea quizá la mejor historiografía de aquellos remotos tiempos. Los datos tienen un propósito didáctico, demostrar la acción de Dios en la historia y la relación que Dios tiene con su pueblo. El autor demuestra que el destino de la nación hebrea depende de su fidelidad a Dios y que todos los males que han venido sobre Israel y Judá son efecto de su infidelidad. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 27. Con un enfoque semejante al de Deuteronomio, enseña que el camino de la prosperidad y la bendición es la obediencia a la ley de Yahvé. Juzga a cada rey según su fidelidad a la ley mosaica y al culto en Jerusalén. El libro de Reyes es una interpretación teológica de la historia de Israel y Judá. El autor no intenta tocar las actividades políticas como tales, sino la función de la palabra de Dios en la historia. La historia del pueblo escogido consiste en una serie de profecías y su respectivo cumplimiento. La palabra de Dios es palabra de juicio y de salvación. Israel y Judá sufrieron castigo por su infidelidad al pacto de Yahvé con Israel, pero Dios no permitirá su aniquilación completa. Según el pacto davídico, la línea real seguirá, el Mesías. En la teología de Reyes hay la tensión dialéctica entre el juicio y la salvación, entre una visión pesimista y otra esperanzada de la historia. La única vía de salvación consistía en la aceptación de lo justo del castigo divino mediante el arrepentimiento de la nación. En definitiva, el énfasis sobre el arrepentimiento es un índice para la esperanza del pueblo, al describirse 45 ejemplos de profecías cumplidas, basadas en promesas hechas a David y a su descendencia. En Segunda de Reyes cubre la historia en 4 volúmenes y trata sobre el liderazgo y su impacto en una nación. Los líderes que determinaron la historia no fueron solo los reyes y su entorno, sino también los profetas y sus discípulos. De hecho, las palabras emitidas por los profetas exceden a las de los mismos reyes. El punto es que la historia no es determinada solo por las decisiones políticas, sino por la cuánta atención ponemos a las palabras que Dios comunica a través de sus mensajeros. Observa cómo este libro, Segunda de Reyes, comienza haciendo un amplio énfasis en la vida de 2 profetas. Elías, cuyo ministerio finaliza durante los primeros capítulos del libro, y Eliseo, quien llamó al pueblo a la adoración del único Dios verdadero. El resto de Segunda de Reyes es un relato de los distintos hechos llevados a cabo por varios reyes de Israel y Judá, que culmina con la destrucción del reino del norte, Israel, y la deportación del reino del sur, Judá, al exilio. Mientras escudriñas este libro, presta atención a tipos de actitudes y comportamientos que agradaban a Dios, así como aquellos que lo entristecían. Segunda de Reyes expone con claridad las trágicas consecuencias de la idolatría, la derrota de Israel y su cautividad en Asiria, y la derrota de Judá y su cautividad en Babilonia. Presta atención también a las declaraciones. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 23, y capítulo 24, versículos del 8 al 20, que detallan las pérdidas terribles que sufrió el pueblo de Dios por su pecado. Pero esta historia no solo nos informa acerca del pasado, sino también nos advierte hoy. Los mismos principios siguen vigentes hasta el día de hoy. Dios siempre mantiene su estándar de justicia. Busca a las personas con amor. Está listo para perdonar, pero traerá juicio, aunque prefiere la misericordia a los que persisten en desobedecer.